Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 209. Antiguo Testamento, libro Segunda de Crónicas, capítulo 31. Reorganización del culto. Ezequías le asignó turnos a los sacerdotes y levitas para que cada uno sirviera según su oficio y así ofreciera los holocaustos y los sacrificios de comunión, oficiara en el culto, cantara las alabanzas al Señor o sirviera en las puertas del templo del Señor. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos, vespertinos y para los holocaustos de los sábados de luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas, el templo del Señor hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. Ezequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. El encargado de administrar todo esto era el levita Conanías, y su hermano Simi le ayudaba. El rey Ezequías y Azarías, que administraban el templo de Dios, nombraron como inspectores a Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías, y los pusieron bajo las órdenes de Conanías y su hermano Simi. El levita Coré, hijo de Imma, guardián de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias que se hacían a Dios y de distribuir las ofrendas del Señor y los dones consagrados. Bajo sus órdenes estaban Edem, Minjamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Estos se hallaban en las ciudades de los sacerdotes y según sus turnos distribuían fielmente las ofrendas entre sus compañeros grandes y pequeños. Se distribuían entre ellos los varones de 3 años para arriba, que estuvieran inscritos en el registro genealógico y que presentaran diariamente sus servicios en el templo del Señor, según sus respectivos turnos y oficios. A los sacerdotes se les registraba de acuerdo con sus familias patriarcales, y a los levitas mayores de 20 años de acuerdo con sus oficios y turnos. En el registro se incluían los niños pequeños, las mujeres, los hijos y las hijas, es decir, todo el grupo, ya que se mantenían fielmente consagrados. Además, en todas las ciudades habían personas encargadas de repartir las porciones entre los sacerdotes descendientes de Aarón y entre los levitas que estaban inscritos en el registro y que vivían en las aldeas de sus ciudades. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que ha aprendido para el servicio del templo de Dios
lo hizo de todo corazón de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios y tuvo éxito. Capítulo 32. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarla. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente. Entre todos cegaron los manantiales y el arroyo, y atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó a fabricar muchas lanzas y escudo. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza al frente, a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimos y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Sennacherib, que en ese momento se hallaba en Laquis, con todo su ejército, envió sus oficiales para que le dijeran a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de Asiria. ¿En qué basan su confianza? ¿Permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos y luego ordenó a Judá y a Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incenso? ¿Es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarla de mi mano? Pues, así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo puedo librarlas de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. No se dejen engañar ni seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reino pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios, el Señor, y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba al Señor, Dios de Israel, en estos términos: así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mi mano a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib le gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. Y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de otras naciones de la tierra fabricados por manos humanas. Por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y éste
tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Enfermedad y curación de Ezequías. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Prosperidad y muerte de Ezequías. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló gran cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino, aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para el rebaño. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado, mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá de Israel. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores a su hijo Manasés. Lo sucedió en el trono. Capítulo 33. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén. 55 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado. Al paso de los israelitas reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes a la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó su imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas en la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor
que las naciones que el Señor destruyó el paso de los israelitas. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes de ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor y Dios de sus antepasados y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció a que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gihón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo arrojado fuera de la ciudad. Todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión, de acción de gracia, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, incluso su oración a Dios y las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor, Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, como también todos sus pecados y rebeldías, los sitios donde erigió santuarios paganos y colocó las imágenes de la diosa Acera y de otros ídolos, los cuales hizo antes de su humillación. Todo esto está escrito en las crónicas de Josai. Manasés murió y fue sepultado en su palacio y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Les hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos, pues si él, haberlos rechazado, dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre otras ramas. Ahora participas de la savia nutrida de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que creyeron y la bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios
tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías en contra tu condición natural, fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuanto mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Todo Israel será salvo. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelva presuntuoso. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios, para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de las patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 89. Una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel: le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo. Lo he exaltado. He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá, ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrecen. La fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada su fuerza. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él será siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista. Meditación del día de hoy. Qué poderoso este capítulo. Los asuntos de Dios son frecuencia, exceden muchas veces nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. Pablo cuestiona y en parte contesta algunos asuntos profundos sobre el por qué Israel fue escogido, por qué tanto de ellos habían rechazado al Mesías, como los gentiles habían sido injertados en Israel, y qué significa eso dentro del pacto eterno que Dios hizo con los judíos. Sin embargo, ni en este pasaje ni en ninguna otra parte de las Escrituras se resuelven completamente estos misterios del Señor. Y por lo general, esto es lo que ocurre cuando nuestras mentes finitas tratan de entender la verdad infinita. Y aunque Dios nos invita a hacerle preguntas, Él siempre prefiere nuestra confianza sobre nuestro entendimiento. Cuando le confiamos los misterios insolubles, Él se complace con nuestra confianza y con el tiempo nos permite alcanzar un entendimiento más profundo. Bendiciones.